Muy buenas y bienvenido a este vídeo, a este análisis biomecánico. En este caso hemos elegido la postura de Paloma, una seguidora que me envió varias posturas. He elegido esta porque creo que además nos va a ayudar a una mayoría de personas, porque es una situación muy habitual, muy común, que se ve en clase. Si eres profe te va a servir especialmente, pero bueno, si eres practicante y te pasa esto o ves a alguien que le ocurra, pues vas a poder entenderlo mucho mejor. Así que voy a empezar directamente en este análisis. Hay un punto que es absolutamente fundamental, que está claro, es evidente, y es la enorme palanca que podemos ver aquí, ¿vale? Entre esta zona de cadera o zona lumbar, más o menos, y todo el tronco hasta la cabeza, ¿vale? Si vemos, voy a borrar un poquito, vamos a plantearnos el eje, lo podemos ver como aquí, más o menos como rompe, ¿vale? Podemos plantear la palanca para simplificarla en una línea recta hasta más o menos aquí, ¿vale? Hacer algo como esto, y aquí podemos ver puntos importantes. No voy a entrar en mucho detalle para no complicarnos demasiado, pero tienes que entender que en una palanca existe algo que es el brazo de momento, ¿vale? Hay una línea de fuerza y una fuerza, que es el propio peso, en este caso todo el tronco y toda la cabeza. Hay un eje, que es la zona lumbar en este caso. Hay hay un brazo de palanca, que es básicamente la línea recta entre el eje y el extremo, ¿vale? Desde donde cae el extremo de la palanca, donde cae la fuerza, para entendernos. Y hay algo llamado brazo de momento, que en este caso tendría este tamaño, ¿vale? Y que esto es un tamaño muy grande. No voy a entrar, como digo, en detalles para no complicarnos demasiado, pero tienes que entender que una palanca como esta, aquí entendemos y vemos de forma intuitiva incluso que hay una palanca muy grande. En una palanca tan grande como esta, la fuerza que se ejerce al final sobre el eje, ¿vale?, es mucho mayor que simplemente la fuerza del propio peso cayendo de forma vertical sobre ese punto. Es una fuerza muchísimo mayor. Por tanto, cuando estamos estudiando esta imagen, ¿vale?, estamos analizando biomecánicamente esta postura, tenemos que entender que ya de por sí, al estar el tronco tan alejado, la cabeza, los hombros, todo tan alejado del cuerpo, la palanca sobre la zona lumbar va a ser muy grande, la tensión mecánica en esta zona va a ser muy grande. Por tanto, es algo que deberíamos intentar evitar, sobre todo en una postura como esta, que todos sabemos que es una postura muy recurrente. Se repite mucho, en cada clase se repite varias veces, en general en todas las clases suele estar presente. Estoy generalizando mucho, habrá estilos en los que no, habrá clases en las que no, pero estamos de acuerdo en que Uttanasana es una postura muy recurrente. Si hacemos una postura como esta, con tanta tensión mecánica, es mucha fuerza sobre esta zona lumbar, ¿vale?, vamos a acabar generando una tensión en esta zona que, por un lado, es una tensión mecánica a nivel articular. Las estructuras anatómicas de esa articulación, disco intervertebral principalmente, entre esas vértebras lumbares, pues se va a resentir bastante, va a haber un desgaste. Si el desgaste es mayor de la capacidad que tiene de recuperación, eso es una artrosis, ¿vale?, se va degenerando y al final nos acaba dando problemas. Y es algo con lo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en sí, es una palanca, es que es muy grande, ¿vale?, y es una zona en la que ya hay muchas más tensiones. No solamente es en esta postura donde toda esta zona va a estar tensionada, sino que vamos a estar generando tensión en la zona lumbar, pues con muchas otras cuestiones cotidianas del día a día. Así que en general es una zona que ya está tensionada. En un mundo como este, donde además los hábitos son cada vez más sedentarios, es muy normal que encima ese sedentarismo no ayude a este tipo de situaciones. No sé si Paloma es una persona muy sedentaria o no tengo ni idea, ¿vale?, pero hablando en general es algo con lo que tener especial precaución, y por eso lo elegí, porque creo que es algo muy representativo, algo muy interesante. Luego, a partir de aquí, vamos a analizar a nivel técnico que podemos observar por qué está ocurriendo esto. Por un lado, hay varios puntos, ¿vale? Por un lado, uno muy evidente, uno muy llamativo además, y es que esto es una flexión de columna. Desde aquí más o menos deberíamos buscar hacer un gesto como este. La cabeza estaría aquí, ¿vale?, y las manos pues vienen más o menos al tobillo o irían al suelo, ¿ok? Pero este sería el gesto. Si te fijas, es algo muy curvado, ¿vale? Estamos haciendo una flexión que precisamente en la columna implica esa curva. Y aquí vemos algo prácticamente recto, un
poquito más de curva aquí, ¿vale? Y hasta que no llegamos bien a la espalda torácica no empezamos a ver una curva acentuada, y ya en la columna cervical la curva es muy acentuada. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues significa que es curioso. O sea, no es una cosa que no ocurra nunca, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es justo... Perdón, es justo al contrario, ¿vale? Lo más habitual es que haya poca movilidad torácica y una gran curva lumbar. Pero no, en este caso vemos que hay una columna lumbar muy recta. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que hay muchísima tensión en toda esa musculatura, ¿vale? No solamente en la musculatura lumbar, que obviamente también, ¿vale? Todo esto está súper tenso, sino que esto nos indica que toda la cadena posterior, que básicamente la cadena posterior tiene este recorrido, ¿ok? ¿Ok? Este es el recorrido de la cadena posterior. Toda esa musculatura, todo ese tejido conectivo, toda esa fascia que hay en la parte de atrás del cuerpo, también va a estar muy tenso, ¿ok? Y probablemente esté influyendo. ¿Por qué podemos, o cómo podemos ver que de dónde viene más esa tensión en la cadera? ¿Viene más quizá de la zona de atrás, de las piernas, o viene más de la planta del pie, o viene más de la columna torácica, o viene más del cuello? ¿De dónde viene toda la tensión? En la misma cadena habrá sitios con más tensión que otros, ¿no? Pues lo vemos fácil. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tobillo y hacemos una vertical, a ver si me sale más o menos, me ha salido bastante, podemos ver de una forma muy clara y muy evidente cómo el peso está hacia atrás, ¿vale? O sea, las caderas aquí, si este es el tobillo, las caderas están aquí, ¿vale? Y deberían más o menos estar por encima del tobillo. O sea, hay un desfase grande. Por tanto, el peso está posteriorizado, ¿vale? Está hacia atrás. ¿Qué significa esto? Esto es una forma de que, por un lado, el ángulo del tobillo sea más abierto, ¿ok? Si no, si estuviese la cadera por encima del tobillo, el ángulo sería bastante más cerrado, ¿ok? Eso es una manera de aliviar tensión en la cadena posterior. ¿Por qué? Porque está tan rígida que el cuerpo, de forma intuitiva, se va hacia atrás para que el estiramiento de todo esto no sea tanto. Estaríamos estirando mucho más si esto siguiese un recorrido como este. ¿Por qué? Pues simplemente porque es más corto, ¿vale? Estamos tirando más, tensando más y, bueno, aquí estamos reduciendo esa tensión. En este gesto instintivo de que el peso se nos venga para atrás, estamos haciendo que aquí se estire todo menos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tanta movilidad, ¿vale? Esto es una cosa muy, muy común. Esto lo vas a ver en muchísimas personas. Si tenemos claro que aquí hay mucha tensión en lumbar, precisamente porque es que la columna lumbar es muy móvil y que no se mueva nada aquí, que esté tan recta, ¿vale? Es un síntoma muy, muy a tener en cuenta, ¿vale? Y seguramente sea que todo esto está tan tenso, ¿vale? Tan tenso que está tirando esa musculatura lumbar. Esa musculatura lumbar se tensa y al final lo único que nos queda para compensar un poco este movimiento es la movilidad que tengamos torácica e incluso cervical, ¿ok? Así que esto es un punto importantísimo que tenemos que observar. Tenemos mucha tensión en la cadena posterior, mucha tensión lumbar, mucha tensión en las piernas, ¿vale? ¿Y qué ocurre si tenemos mucha tensión en las piernas que nos está limitando la movilidad lumbar? Pues algo muy básico, ¿no? Algo que todo el mundo habremos escuchado alguna vez. Oye, si no llegas y te quedas haciendo esto solamente para hacer como que haces la postura un poquito, ¿vale? Con las manos tan forzadamente en el suelo, evidentemente aquí falta mucha movilidad por todas partes, aquí hay que flexionar rodillas, ¿vale? Y no es por una cuestión de que quede mejor o peor la postura estéticamente, eso no debería ser un criterio. El criterio aquí está en que hay una tensión tan grande a nivel mecánico por la propia palanca que hemos dicho antes en la zona lumbar que no deberíamos, bueno, seguir trabajando de esa forma, ¿vale? Así que la rodilla debería flexionarse, deberíamos
flexionarnos tranquilamente. Así va a ser mucho más fácil flexionarla con una lumbar y que no esté tan tenso, ¿vale? Y nos vendríamos a una postura más parecido a esto, ¿vale? Algo así. Así que, solución, flexionar las rodillas, en este caso, todo lo que haga falta hasta que el abdomen esté bien pegado al muslo. Aquí el ángulo que vemos es bastante evidente, no es un ángulo casi recto, o sea, hay un ángulo enorme y deberíamos no tener ángulo, deberíamos estar con el abdomen pegado al muslo, y si para eso tenemos que flexionar mucho las rodillas, ¿vale? Y hacer algo como esto, lo hacemos, no hay ningún tipo de problema, no queremos llegar muy lejos aparentemente a costa de la columna lumbar, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto. Así que aquí tienes, Paloma, un consejo que creo que te puede ayudar un montón. Sobre todo porque a lo mejor esto no te va a dar un problema por hacerlo una vez, pero si es algo que tú sabes que haces de forma recurrente, pues oye, entonces sabes que el desgaste está ahí, la tensión mecánica es grande y me cuesta creer que si esto se hace de forma recurrente no dé ninguna molestia, ¿vale? Si no lo haces de forma recurrente, pues bueno, entonces ya valorarás que por hacerlo alguna vez tampoco pasa nada y ya está, hay que ser también consecuentes. Pero la tensión mecánica igualmente es muy grande y el ejercicio en sí no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tanta tensión estás logrando aquí que por la rigidez que tienes en la cadena posterior, en la parte de atrás de las piernas, pues no estás tampoco intensificando ese estiramiento. ¿Realmente? ¿Por qué? Porque te estás yendo para atrás, estás como haciendo la postura un poco, pero en realidad estás trampeándolo para que el peso se vaya hacia atrás, así no estiras tanto toda esta zona y al no estirar tanto toda esa zona, pues bueno, puedes estar ahí, pero estiras poco y además tensionas mucho. Por tanto, no es un gran negocio, ¿vale? Dicho esto, algún detalle más importante que yo destacaría, esta flexión cervical, ¿vale? Es una flexión muy profunda, aquí el mentón no se ve, pero seguramente esté pegando al esternón o al pecho, ¿vale? Más o menos por ahí. Y una flexión tan profunda cervical, aquí únicamente se da porque lo que queremos es compensar toda esta falta de movilidad con más movilidad, más flexión torácica, que tampoco es que sea mucha, ¿vale? Y mucha flexión cervical. No es que sea horrible, ¿ok? No es que sea súper grave, pero ya estamos, debido a esta falta de movilidad, estamos generando compensaciones, ¿vale? Compensaciones cervicales. Más tensión mecánica en las cervicales de una forma bastante innecesaria. En esta postura no estaríamos buscando eso en principio. Tampoco es muy grave, ya digo, pero es un detalle más a observar. Conclusión, aquí si queremos hacer esta postura, lo mejor que podemos hacer es hacerlo con mucha calma, yendo a nuestro ritmo, ¿vale? Flexionando bien las rodillas, lo que nos haga falta, pegando bien el abdomen, ¿vale? Al muslo, sin tener demasiada prisa, ¿vale? Y ya iremos avanzando. Hay muchas maneras de avanzar. Yo en este caso, antes que ponerme a hacer esta postura, haría casi cualquier cosa que me dé, me alivie tensión de la parte de atrás de las piernas, básicamente, ¿vale? Cualquier cosa que me alivie tensión de la planta del pie, de los gemelos, de los isquiotibiales, glúteos incluso, ¿vale? En general, de toda esta cadena posterior, sí, pero principalmente de la parte de las piernas, que es donde se ve, evidentemente, se nota que hay mucha más tensión. ¿Por qué? Porque si aliviamos tensión con otros ejercicios donde no nos estemos poniendo en palancas tan intensas y que bueno, sean también mucho más efectivos, más cómodos de mantener, que no sean estar boca abajo y todo esto, luego cuando hagamos esta postura la podremos hacer directamente con mucha más soltura y comodidad. No se suele avanzar mucho en un ejercicio haciendo el mismo ejercicio más veces o más tiempo. Lo que se suele hacer es entender cuáles son los movimientos que necesitamos, dónde está la tensión que tenemos que aliviar y ahí luego nos centramos en trabajar sobre eso. Así que bueno, espero que esto os sirva. Esto es un análisis, como digo, biomecánico muy por encima, pero creo que lo suficientemente claro como para entenderse. Bueno, al final las conclusiones ya os digo yo que son muy similares, así lo hacemos un poco más detallado, pero para que entendamos un poco el punto. No entro más en tema de palancas y demás porque puede empezar a ser confuso, es como la parte un poco más compleja de comprender a nivel de análisis biomecánico.
Esto, en formaciones de biomecánica que tenemos, en la EBI y todo eso lo hacemos con bastante detalle, pero nos lleva unas cuantas horas, ¿vale? Horas de estudio, una preparación previa, así que tampoco vamos a querer empezar la casa por el tejado. Vamos a entender primero esto, vamos a ver qué podemos hacer aquí y a partir de ahí pues seguiremos. Espero que este análisis te haya servido, nos vemos prontito. Vamos a hacer a partir de mañana un reto muy interesante, te lo voy a contar mañana por el grupo de WhatsApp y por todas partes. No sé, por el grupo de WhatsApp seguro y por email seguramente, te lo explicaré allí cómo va a funcionar y va a gustarte un montón. Vamos a elegir a una persona de vosotros y vamos a hacerle avanzar muchísimo. Pero eso te lo cuento mañana, ¿vale? Un abrazo súper grande.